Hola, soy Juan. Hoy voy a hacer una review de una película bastante icónica. Es una película española que a mí me gusta mucho, de uno de mis directores favoritos. Se llama Alex de la Iglesia, el director, y la película es El Día de la Bestia. Trata sobre un sacerdote experto en teología que al principio de la película le va a contar a otro sacerdote que descubrió cifrado secreto dentro de la Biblia el día exacto del nacimiento del anticristo. Entonces él va a querer detenerlo. Para esto va a viajar a Madrid y va a también descubrir que para acercarse al demonio va a tener que empezar a ser un pecador. Entonces se transforma él en un pecador y va haciendo en su camino un montón de maldades que él no quiere, pero las tiene que hacer para acercarse al demonio. Él cree que es la manera de acercarse al diablo. En este camino, llegando a Madrid, va a encontrar en una tienda de heavy metal, que acá es muy interesante cómo usa la cultura popular, Alex de la Iglesia, de la vinculación de lo que es el heavy metal o el death metal con lo que es demoníaco. Va a encontrar a José María, que es Santiago Segura, que va a ser otro personaje importantísimo en la película. Se va a unir a él en esta lucha, en esta búsqueda por el demonio, y después van a conocer a Caban. Caban es un personaje de la televisión, es un personaje que es como un parapsicólogo, una especie de ocultista, que es bastante chanta y tiene un programa muy importante en la tele, y juntos los tres van a tratar de invocar a este demonio para ver si pueden detener el nacimiento del anticristo. En la película, todo lo que es la estética de la película va a apuntar a contarnos el cuento, a hacernos sentir esta sensación de apocalipsis, esta sensación de el día de la bestia. ¿Bien? Va a ser una película oscura. La película sucede entre Nochebuena y Navidad. Y es interesante como acá, por un lado, va a haber varios detalles de la película donde nos va a reforzar la idea de que recordemos que es Navidad, que es Nochebuena. La película va a plantear bastante crítica social. Pero acá es interesante reparar en algo, que es una crítica social. A mí no me gusta cuando la película tiene una crítica social forzada o es propagandística o con bajada de línea. Acá lo va a trabajar Alex de la Iglesia de una manera interesante. En esta película va a haber un grupo reaccionario de ultraderecha que bajo el lema de Limpia Madrid va a salir a cazar y a matar y prender fuego a indigentes que vienen en la calle. Y acá es cuando la ficción nos muestra algo que es tan latente en nuestra realidad, en lo que pasó y lo que sigue pasando, nos deja un poco inquietos y vulnerables. De una manera muy interesante, el director decide al principio ir dándonos ciertos detalles que van a aparecer a lo largo de la película, como por ejemplo cuando llega a Madrid el sacerdote, que se encuentra con las dos torres, también se encuentra con el macho cabrío, que es la figura del demonio. La verdad que todo el tiempo el guión nos muestra que cuando quedan atrapados en un callejón sin salida, no saben cómo seguir, hay algo que encuentran, que descubren, que hace que la historia continúe. Así que desde ese lado es una historia muy dinámica y muy atrapante. Y volviendo al tema de los arquetipos y los lugares comunes, es muy interesante cómo la película va a usar todo este folclore que hay alrededor de lo que es el diablo, el satanismo, esta idea de la invocación del anticristo para contarnos la historia, ¿no? Va a aprovechar todo ese bagaje cultural que tenemos y lo va a agregar también a cosas más modernas, por ejemplo la vinculación que hay entre el satanismo y el heavy metal, que es bastante del Vox Populi. También es importante el contexto dado, ¿no? Es el fin de milenio, son los años 90, hay un revival en esta época de todo lo que es la cultura del satanismo, de lo que es el fin del mundo, Satanás, etc. Voy a hablar de una de las cosas más importantes de la película, que sostiene la película, que son los tres personajes protagónicos y más que nada los dos protagonistas en sí, que son el sacerdote y José María, el heavy metal, que son Angulo y Segura. Es muy interesante la energía que tiene esta dupla, que pareciera como padre e hijo, se complementan muy bien, ¿no? Uno tiene todo el saber teológico, tiene esta cosa de ser un sacerdote que sabe los códigos, la teología, sabe de un montón de cosas, y el personaje Santiago Segura, que a priori nos parece como una persona bastante inepta, termina sabiendo de un montón de cosas porque conoce la ciudad, sabe a dónde ir, sabe cómo resolver y se manda a fondo a ayudarlo. Tiene que ver que lo toma Santiago Segura como una figura paternal al sacerdote. Bien porque quizá le faltó una figura paternal y también porque quizá necesita esa sensación de sentirse útil para alguien, poder resolver problemas. Uno de mis personajes favoritos es Ángel, el sacerdote. Es un personaje que no tiene doble moral. Su moral es salvarnos. Es un personaje totalmente bueno, pero en su idea de salvarnos está esta idea de tener que conectarse con el demonio, con lo
opuesto a lo que hace él, con lo cual va a tener que hacer un montón de maldades que él no quiere hacer, es un sacrificio. Así que va a ser como una especie del arquetipo del héroe sacrificado, ¿no? Que es ese héroe que da la vida, da el cuerpo, en muchas escenas es lastimado y gravemente herido y sigue adelante. Caban es una especie de parapsicólogo ocultista que tiene un programa muy quiche, pero muy conocido en la televisión, y es muy chanta. Los personajes van a conocerlo a él y para ellos va a ser como la única manera de invocar al demonio. Lo van a tratar de usar para invocar al demonio, ¿no? Y se mete un poco en esta idea de la búsqueda del tesoro del demonio y poder descifrar ese enigma. Interesante también porque es un actor italiano, con lo cual va a hablar en español de una manera rarísima, que es como el extraño, la persona oculta, tiene como otro idioma y es un extranjero también, ¿no? A ver, no somos iguales a los personajes, pero al ver que son personajes muy humanos y muy falentes, enfrentándose a cosas complicadas, de esa manera nos identificamos de una manera muy fuerte. Una de las marcas de Alex de la Iglesia es el uso de la violencia. Para mí, el uso de la violencia en esta película está muy meticuloso, muy bien medido, porque es una película que tiene muchas escenas de mucha crudeza, mucha realidad en la violencia, ¿bien? Es una película que se enmarcaría, por un lado, en un género de horror y misterio, que es esta cosa de la parte demoníaca, el nacimiento del anticristo, y por otro lado, se enmarcaría en una comedia negra, ¿bien? Nos hace reírnos de ciertas muertes o ciertas situaciones que nos parecen hasta medio delirantes. Yo pienso que quizás es una manera que tiene Alex de la Iglesia de también hacernos sentir o demostrar que lo violento también es parte del humano. Refuerza todo esto que vengo hablando desde una estética cruda y grotesca. Usa muy bien el grotesco, reforzado muy bien por la fotografía oscura, tiene muchas escenas claroscuro, y por otro lado con el casting. Alex de la Iglesia tiene muchos personajes feos en sus películas y yo siempre digo, hace falta más feos en las películas. Son las caripelas que ves en el mundo, que en ciertas películas no existen, pareciera que no hay personas feas. Otra de las firmas de Alex de la Iglesia son poner a los personajes protagónicos en situaciones desopilantes de acción. Por ejemplo, hay una escena donde están colgados de un edificio y tienen que salvarse, ¿no? Y son situaciones que generan mucha adrenalina, o en persecuciones con la policía, tiroteos con la policía. Y no podía no hablar del personaje, la madre de Santiago Segura en la película, del heavy metal, que es un personajón muy oscuro, que pareciera como una versión española heavy metal de un personaje salido de Esperando la Carroza. ¿Todos son putas? ¿Negros? ¿Drogadictos? ¿Asesinos? ¡Qué asco! Y bueno, vemos en estas películas cómo se anima este director en casi toda su filmografía y en esta película a mostrarnos personajes crudos, personajes que hacen cosas que están mal, son viles. Y es donde vemos que el arte no está como para aleccionarnos y decir esto es lo que tenés que hacer esto, decir esto, sonreír. No, está para mostrarnos la humanidad. Y dentro de lo que es humano están estas vilezas, están estas oscuridades. Y para cerrar me parece muy interesante, retomando esto, acá Alex de la Iglesia va a tomar un montón de folclore, de Vox Populi, de folclore de lo que es la idea de diablo, la idea de infierno, la idea de Dios. Todo esto católico. Y lo va a tomar y lo va a transformar, va a usar a fagocitar todo ese conocimiento que es de Vox Populi, y lo va a fagocitar y lo va a transformar en una película que es El Día de la Bestia, que es increíble, es una obra maestra, es una obra de arte. Entonces, esto para entender, que quiero decir, que uno como artista tiene que fagocitar y puede fagocitar estas cosas, y no por usar el folclore del catolicismo, en este caso, del diablo, de Dios, uno sí o sí tiene que ser católico para entender la película y para apreciar y para sentir la película, ¿bien? Esto es el arte.